como iglesia nos vamos extendiendo y vamos perdiendo la visión en todas las áreas. Muchas veces nosotros necesitamos ir refrescando la visión dentro de la iglesia, cómo se hacen las cosas, cómo servimos, cómo Dios quiere que seamos, en fin. Nosotros tenemos que continuamente refrescar la visión, es lo que llamamos. Y en esta visión en cuanto a la alabanza y a la adoración. Algo que Dios ponía en el corazón era refrescar la visión en cuanto a la alabanza y la adoración. Cómo Dios quiere que nosotros le alabemos, le adoremos. ¿Por qué? Porque también llegan personas nuevas a la iglesia y no saben cómo lo hacemos. De pronto entran a la iglesia y te ven alzando las manos, te ven pegando un salto y muchas veces te causa como asombro porque no saben qué es lo que están haciendo. Sí. Y también para refrescar la visión con la gente también que ya lleva mucho tiempo en la iglesia. Aquellas personas que ya están en la iglesia, pero que necesitan refrescar, necesitan una vez más reconocer, entender, saber en su corazón que Dios nos ha llamado para ser adoradores, dice su palabra, para que nosotros estemos en su presencia adorándolo. Entonces nosotros vemos aquí la alabanza, que lo conocemos como las canciones rápidas, ¿sí? La adoración como las canciones lentas. Pero la rápida, ¿qué es lo que quiere decir la alabanza? La alabanza, lo que básicamente quiere decir que nosotros nos alegramos en Él, nos alegramos en Dios. Le damos gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que Él ha hecho, que Él hace y que Él hará. O sea, nosotros reconocemos a Él los atributos de Dios. Le damos gracias a Él por lo bueno que Él es. Le damos gracias por lo fiel, por lo bondadoso, por lo que Él no falla, por lo que Él está continuamente con nosotros, ayudándonos todo el tiempo. Entonces, nosotros le agradecemos, le alabamos. Sí, le alabamos a Él, lo engrandecemos, le decimos gracias al Señor. Y eso es lo que nosotros venimos en las mañanas. Por ejemplo, ahora mismo empezamos la alabanza, dándole la alabanza, dándole, y no podemos perder este tiempo, porque este es el tiempo más crucial en el que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar en alabanza, dándole a Él gracias. La adoración es cuando Dios se deleita en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él se deleita porque es cuando nosotros dice que entregamos sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Ustedes se acuerdan un pasaje en la escritura donde dice el rey David dijo, ordeno alma mía, te ordeno alma mía que hoy reconozcas, te rindas al Señor. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros no queremos, humanamente no está en nosotros rendirnos. No está en nosotros querer hacer lo que queremos hacer. A veces venimos cansados, con sueño del trabajo, no hemos dormido bien, hemos pasado dura semana, entonces tú no tienes aliento o estás enfermo, no te sientes bien, te duele la cabeza, te duele la espalda, te duele los huesos y tú dices no tengo aliento de alzar la mano, no tengo aliento peor de dar un salto, no tengo aliento peor, es un sacrificio de alabanza. Entonces lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que presentarnos a Él con sacrificio de alabanza. Y yo lo entiendo porque es como yo, cuando yo me recibí a Jesucristo en mi corazón, cuando yo lo recibí, yo entendí en mi corazón este principio. Dios me lo puso y me lo reveló. Y yo recuerdo cuando empezamos en la iglesia, empezamos incluso con David, con mi esposo, empezamos a hacer las danzas, los dos. Empezamos con los 15 que empezamos en la iglesia, los 15, después los 20, los 30 que se iban añadiendo, íbamos danzando, íbamos saltando. Y yo no entendía todo esto, yo no conocía toda la Biblia. Yo no sabía todo esto lo que ahora conozco. Lo que ahora cuando yo leo y digo, wow, o sea, yo no sabía, pero Dios ya estaba poniendo en mí y marcando todas esas cosas en mi corazón. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a adorarle. Para eso estamos aquí, para eso estamos haciendo lo que hacemos. Y dice, hay una escritura en Hechos 15:16, donde dice la Biblia, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces,
Esto viene la alabanza y esto viene con el rey David, porque dice, reedificaré el tabernáculo de David. Esto viene con David. Las escrituras habla de un tabernáculo que está caído en ruinas y que hay que reedificarlo, que hay que reconstruirlo, ¿ya? Y esto viene del Antiguo Testamento. Cuando hablamos aquí de 3 tipos de tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que ya conocemos, el tabernáculo de Moisés, el de Salomón y aquí el de David. El tabernáculo, en el tabernáculo de Moisés, como nosotros lo que conocemos Biblia, sabemos que era un lugar donde se sacrificaban, ¿se acuerdan ustedes? Los corderos para expiación de los pecados. Los llevaban al animal para que fueran sacrificados y fuéramos y recibieran el perdón de los pecados. Pero esto tenía un lugar, tenía un lugar que se conocía como, era una carpa, ¿no? Donde se entraba, que era el lugar de los atrios. Más adelante había otro lugar que era el lugar santo y más allá adelante había otro lugar que era el lugar santísimo. Todos lo conocemos, ese era el tabernáculo donde ellos hacían la ceremonia, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el de Salomón, en el tabernáculo de Salomón, esto fue algo similar, pero aquí ya no era la carpa que ellos tenían, sino era el edificio. Ellos reconstruyeron un templo donde ellos empezaron a poner la presencia, el arca del pacto, donde pusieron la presencia del Señor. Así que todos conocemos, ¿sí? Donde fue un edificio donde dijo vamos a permanecer. Pero luego, en el de David, vemos que Dios no escoge aquí ni el de Moisés ni el de Salomón, pero Dios como que le gusta la adoración de David. Por eso dice, vamos a reconstruir el tabernáculo de David que se había dañado, que se había destruido. Ahora vamos a reedificarlo. Pero él quiere que la alabanza, como fue en esos tiempos de David, ahora la iglesia, imagínate el privilegio que nosotros tenemos, ahora el privilegio, la iglesia construya ese tipo de alabanza. Que nosotros ahora podamos hacer esos adoradores siguiendo más o menos ese patrón de cómo lo hizo David, cómo fue David ese adorador apasionado. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre humano, o sea, era como nosotros, cometía sus errores, cometía todos sus faltas, pero era un hombre que tenía un corazón dispuesto a Dios, a alabarle al Señor. Y aquí vemos que no sé, ahí en este tabernáculo no tenía estas características, ya no habían estas cosas, ¿sí? Era simplemente el arca del pacto donde estaba la presencia del Señor y dice la Biblia que donde el rey David se manifestaba, donde él se gozaba en la presencia del Señor, donde él se movía con el arca, con la carpa, por decirlo así, el arca del pacto, donde él llevaba. Y aquí yo lo que estaba analizando era cómo era la adoración del rey David, cómo él adoraba, qué fue lo que él usaba para él llegar a ser ese adorador, qué es lo que nosotros como iglesia, nosotros tenemos esa cultura, nosotros hemos hecho una cultura de adoración. Por eso para la gente nueva que viene por primera vez, para los que están viniendo, para los que quieren ser parte de la iglesia, deben entender que nosotros somos una iglesia que adoramos al Señor, que alabamos, que danzamos, que nosotros usamos todo lo que nosotros, en este caso dice la Biblia en el Salmo 150, habla sobre la adoración, qué es lo que Dios quiere, cómo Él quiere que lo adoremos, con instrumentos. Dice el rey David que él usaba instrumentos para la alabanza, usaba instrumentos. Aquí hay un número dice, alábenlo al Señor, alábenlo en el santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo, dice, con toque de cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa. Todos esos instrumentos, imagínate lo que hacía la alabanza, alabarlo con panderetas y danzas. O sea que también es importante la danza. Hay algunas personas que dicen, no, yo no creo que porque danzan, que porque bailan, que porque está en la Biblia. Eso es lo que le hacía parte al rey David, la manera como él hacía, como él danzaba. Alábenlo con los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes.
Y también en el versículo 6 dice que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. En otra versión dice que todo lo que respire alabe al Señor. Está hablando aquí que todo lo que respire. Estamos hablando aquí que aún dice que la naturaleza, dicen algunos versículos que la naturaleza alaba al Señor. Los montes cuando se mueven alaban al Señor. Que dicen aún nosotros como sus hijos, ahora también nosotros necesitamos alabar al Señor. Hay algunos que dicen, bueno, yo no sé tocar esto, yo no sé tocar guitarra, no sé tocar instrumentos, pero el Señor nos ha dado el cuerpo. ¿De qué manera nosotros podemos adorarle al Señor? Con nuestras palmas. ¿De qué manera? Con nuestros pies, con nuestra boca, con todo nuestro ser. Entonces vemos cómo el rey David arma ese tabernáculo, esa carpa, donde él está la presencia del Señor y él adora. Y aquí es donde me llama la atención porque vemos que él se presentaba, él era un hombre de guerra, era un hombre que a pesar que tenía los enemigos que le perseguían, porque querían era que siempre derribarlo. Acuérdate que cuando una persona quiere hacer lo que es bueno, ¿sí? Siempre el enemigo está dando vueltas alrededor para acabar, para que tú no sigas. ¿No les ha pasado eso que ustedes quieren venir a la iglesia y justamente el día que vienen a la iglesia es el día cuando se les pone todo, el bus no funciona, que los trenes no van, que la pelea en la casa, la pelea con el marido, con la esposa, con los hijos, en fin, que ese día no tenías el dinero para irte en el tren, se te acabó todo lo que tenías, todo el ahorro, en fin, sucede todo ese día, porque el enemigo anda como león rugiente, dice, buscando para ver y devorar. Hay un pasaje aquí que nos muestra y me llamó la atención porque vemos cómo el rey David, él quiere adorar al Señor. Vemos que él usa y la forma como él lleva esta adoración me llamaba mucho la atención de la forma como él usa los instrumentos, como él usa los músicos, la forma como él organiza todo para llevar a cabo una adoración. Y no con uno, con dos, eso era todo el pueblo, movía toda la gente. Él se presentaba en un momento. Yo le puse aquí 7 maneras o formas de alabar a Dios. Las 7 formas o maneras de alabar a Dios. Y una de las formas puse los instrumentos, que ya los mencioné. Y la otra forma vemos que como el rey David, aquí hay un pasaje donde dice que él tuvo que mover el arca del pacto. Tenía que llevarlo, él dijo, yo voy a llevarlo a un lugar. Tengo que sacarlo porque el arca fue robada. En un momento dado, ellos estaban en el campamento y el arca del pacto se lo llevaron los enemigos. Entonces él no sabía cómo volverlo de vuelta, cómo traerlo. Por eso cuando uno está descuidado, el diablo roba. El diablo te roba la presencia. Cuando te descuidas de orar, cuando no lees la Biblia, el enemigo viene a robarte. Bueno, se llevaron el arca. Y luego él dice que estaba haciendo la forma de cómo volverlo a traer. Entonces, él dice que, vamos a la escritura, tengo un poco de versículos, pero voy a mencionar algunos porque no quiero que se haga muy largo. Dice en 2 Samuel 6, del 1 al 23. Esta es la forma como el rey David cómo él hace su adoración al Señor. Dice que él se levantó y partió en el versículo 2 de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí al arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Luego en el versículo 9 dice, cuando el rey David dice que él vio de la manera como hicieron los filisteos, que mandaron el arca, los mandaron por medio de una carreta vieja. Entonces él dijo, ya sé cómo tengo que hacerlo. Dijo, tengo que mandar a construir una carreta y mandar el arca de esa manera. Pero en el versículo 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, en el otro versículo, dice en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Qué hizo Usa? Querer tocar, dice el arca.
pero en ese momento murió. ¿Qué pasó? El rey David tuvo mucho temor porque dijo, no sé cómo hacerlo. Entonces, cuando una persona está en la presencia del Señor, tú vas a buscar dirección de cómo hacer las cosas, de cómo guiar tu vida. De qué manera, Señor, tengo que hacer las cosas. A veces pensamos que estar en la presencia del Señor podemos hacer lo que sea y realmente no es así. Aquí vemos cómo él, estando en la presencia del Señor, dice que él pregunta cómo hacer las cosas. En el versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Tengo que saber cómo hacerlo, porque no lo sé, Señor. ¿De qué manera yo tengo que ser una mejor esposa? ¿De qué manera, cómo guío a mis hijos? ¿Cómo soy esa madre que tú quieres que sea? ¿De qué manera? En la presencia del Señor es donde se resuelven los conflictos, situaciones. En la presencia del Señor es donde hay palabra. Y dice que en el arca, estamos viendo que él estaba en la presencia del Señor, pero él adoraba. Él iba con todo, con toda la banda prácticamente. Y dice, vemos también que o sea, fue con toda la gente, con toda la gente cantando alabanzas, sacrificando. En el versículo 13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. En medio de la presencia del Señor, cuando tú le entregas esa adoración al Señor, tú haces sacrificio de alabanza. Mira que en el momento que él empezó a mover el arca del pacto, dice que él entregó sacrificios a Dios. Entonces yo entendía que aquí uno entrega al Señor esos sacrificios, donde lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, lo que no queremos soltar, lo que no queremos dejar. Pero ahí él sacrificó. Él dijo, yo voy a sacrificar estos, en este caso eran corderos. Nosotros no vamos a tener los animales aquí en presentarlos, pero ¿qué es lo que más nos cuesta? El dinero. ¿Qué es lo que más nos cuesta? El tiempo. ¿Qué es lo que nos cuesta? El orgullo, la rebeldía, Señor, el pecado. Yo no puedo dejar, no puedo soltar. Ahí es donde nosotros empezamos a soltar. Y así David dice, en el 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Dice que David danzaba con toda su fuerza. O sea, no era una danza que tú ibas a hacer una danza por ahí que medio cansado. No, le metía toda la fuerza que tenía. De hecho, la Biblia dice que tienes que adorar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice que danzaba el rey David. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, para que la presencia del Señor se manifieste, nosotros, ¿qué hacemos? Entregamos sacrificios de alabanza, danzamos. Y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Los instrumentos de guerra, los instrumentos siempre estaban usándose continuamente, porque él era apasionado con la música. Y hay personas que dicen, no, ¿por qué usan la música? Porque la música es de Dios. Lo que pasa es que el enemigo lo distorsionó y lo ha distorsionado y por eso es que lo usan de otra manera. Pero la música es para adorar a Dios. La música fue creada para adorar al Señor y ese es otro tema que es importante verlo también para ver el origen de cómo se hace la música, de qué manera Dios quiere que lo alaben. Dice que entonces vemos que el rey David hace sacrificio. Primero, vemos que tiene los instrumentos, 7 maneras que nosotros alabamos al Señor, con instrumentos, preguntando al Señor en su presencia, con sacrificios y temor reverentes, humillándonos ante el Señor. Dice que cuando él estaba alabando, adorando al Señor, ya llegando al pueblo con el arca, dice que la esposa de él la vio, Mical, lo vio que él estaba danzando. Igual pasa cuando a veces tú estás en la iglesia o tú estás danzando, queriendo adorar al Señor y resulta que hay personas que no están de acuerdo o no entienden. Pero mira lo que pasa aquí, lo que él le responde, la mujer le dijo, ¿cómo es posible que tú te pones a danzar, que tú te pones de esa manera? ¿Por qué haces las cosas así? Y él le responde en el versículo 22, en 2 Samuel 6, 22, le dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado.
O sea, él está diciendo, yo seré bajo, yo seré más vil, me haré más vil, pero ¿sabes qué? Yo voy a honrar al Señor. Yo voy a honrar a la presencia ante los demás, ante las personas que lo estaban viendo. A él no le importaba quién lo vea y quién no lo vea. No sé si a ustedes le importan quién lo ven o no lo ven. Hoy en día, eso es lo que pasa en nuestra naturaleza carnal, que es lo que pasa, que todo nos duele, todos sentimos. Si alguien nos ve o no nos ve, qué me van a decir, qué van a pensar, que estoy loco, que estoy loca. Pues al rey David no le importaba quién le miraba y quién no le miraba. Él dijo, yo voy a tener que danzar y seré más vil, pero voy a dejar que Dios a que Dios se sienta honrado por mí. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifiesta de esa manera, Dios se glorifica. Ahí es cuando Dios se exalta, porque Dios dice, este es mi hijo que me está honrando. No aquel que está lamentándose o aquel que está sintiendo, ay, ¿qué van a pensar de mí? No, sino que aquel que realmente se humilla delante de Dios. Luego, aquí vemos cómo Dios, Él lleva el arca y dispone un lugar. Cuando lo saca de ahí, Él dispone un lugar para adorar a Dios. Acordémonos que el arca del pacto es donde Él llevaba, sacaba, ¿sí? Y ahora dijo, voy a llevarlo a una casa, voy a llevarlo a un lugar para poder adorar. En Isaías 40, no, en Primera de Crónicas 15, del 1 al 3, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar y le levantó una tienda. Congregó a David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. ¿Quién había preparado el lugar? David. Y vemos aquí que ahora nosotros, ¿dónde preparamos ese lugar? La iglesia. Nosotros preparamos este lugar para adorar al Señor, en la presencia del Señor. Lo traemos aquí, adoramos al Señor, 50 minutos, 1 hora, los domingos, los viernes, de 7:30 a 2 horas, 3 horas, las horas que sea. Eso es el tiempo que nosotros disponemos como iglesia. Aquí en la CCI los hacemos en todos los CCI que vamos. Los tiempos que nosotros programamos alabar al Señor. Hemos hecho un lugar para adorar, así como hizo el rey David. Y les dice el rey David aquí, en Primera de Crónicas 15:12, y les dijo, aquí es donde me llama la atención cómo él organiza, cómo él prepara a la gente, le dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Aquí está hablando porque él está diciendo, llamando a los padres de familia, porque ahí cuando estamos hablando del tabernáculo de David, el tabernáculo que se va a restaurar en este tiempo, la iglesia, es donde nosotros podemos experimentar la presencia del Señor a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros ahora pasamos, dice, nosotros a ser esos sacerdotes que van a ministrar en su presencia. Por eso, aquí el rey David, en este pasaje, le está diciendo, llamando a los jefes de familia a santificarse, dice, y adorar en la presencia del Señor. Apocalipsis 1, 5, 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. A través de nosotros, a través de Jesucristo, nosotros ahora somos esos sacerdotes que entramos a la presencia del Señor. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Ahora nosotros somos los que aportamos la presencia del Señor. Ahora nosotros somos los sacerdotes, ¿sí?
Ahora somos nosotros los sacerdotes que empezamos a ministrar en la presencia del Señor. Somos como es el arca del pacto que nosotros llevamos para donde quiera. Pero ya somos considerados los sacerdotes, si es que también nos consideramos sacerdotes. Porque ¿qué pasa con el pueblo, con la iglesia, que muchas veces no saben quiénes son? Entonces, cuando llegan a la iglesia, obviamente no van a poder experimentar. Si tú ves a una persona adorando, alabando, sintiendo realmente, creyendo lo que la palabra de Dios dice, esa persona va a adorar con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Pero aquellos que todavía la posición de sacerdote no está en el corazón, no ha bajado, no está en tu chip, por decirlo así, no lo has creído, entonces no vas a ver nada. La Biblia dice que ya no vivimos por vista, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Él es el que nos rescató, Él es el que nos salvó y ahora nosotros empezamos a tener una vida diferente. Por eso cantamos lo que cantamos, las canciones que ustedes cantan, que les gusta, con esos ritmos bonitos y todo, son proclamar la libertad en Cristo, proclamar las bendiciones, proclamar todo lo que Él es, sus atributos, cuando nosotros le cantamos y le decimos y le expresamos. Pero si nosotros no entendemos, entonces no vamos a poder experimentar. Y el rey David aquí estaba llamando a los sacerdotes. Él menciona a los sacerdotes. Dice, principales padres de la familia de los levitas, santificados vosotros, vuestros hermanos, al lugar que les he preparado. Él está llamándole a que los sacerdotes, los padres de familia se presenten a la alabanza. Y muchas veces yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, por eso digo que eso estaba inquietando en mi corazón, que no miraba, yo no veo muchas veces las personas adorando, alabando al Señor, entrando a la presencia del Señor, adorando con todo corazón. Y dice aquí sobre todo los padres de familia, que son los jefes de familia, que son los papás. Los papás son los que tienen que dar el ejemplo. Yo siempre les he dicho cuando hablamos en célula e incluso a los mismos líderes. Los líderes también son los que dan el ejemplo, adorando al Señor, alabando, porque son los que van a seguir la generación. De hecho, la Biblia lo dice, que los hijos seguirán de la misma manera que sus padres, lo que los padres hicieron, los hijos van a hacer. Entonces, vemos que el sacerdote tenía una responsabilidad. Los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía una responsabilidad de llevar, dice, de llevar los pecados. El sumo sacerdote llevaba una vez al año, si se acuerdan, entraba a la presencia del Señor para que los pecados del pueblo sean perdonados, para que nuestros pecados sean perdonados. Pero ahora nosotros ya no tenemos que llevar o traer un cordero aquí. Nosotros mismos nos presentamos delante del Señor. Por eso dice que el sacerdote tiene un papel tan importante. Nosotros tenemos un papel importante delante del Señor, pero muchas veces desconocemos o no lo entendemos. Creo yo, por falta de visión muchas veces, por falta de conocer la palabra. Entonces, pero entendiendo esto, que somos sacerdotes, entonces tenemos que caminar en este principio. Es importante que los padres, dice la Biblia, y los niños también se acerquen. Salmos 8:2 habla de los bebés y los niños canten canciones de alabanza. O sea, que los niños también se involucren dentro de las canciones, dentro de la alabanza. También vemos que el rey David elige personas con dones musicales de parte de familias que fueron heredados, porque si ustedes se ponen a leer, es mucho, en Crónicas habla sobre la descendencia. Hacían los padres, luego los hermanos, y venían los hermanos y seguían alabando. O sea, había una descendencia de talentos. No sé si a ustedes les ha pasado en su familia, alguien toca por ahí, alguien canta y el otro canta, y también cantaba el abuelo y cantaba así. Lo mismo, alguien tocó la guitarra y alguien también el otro tocaba la flauta. O sea, había unos dones musicales. Y la Biblia habla sobre eso. Y dice que el rey David escogía a estas personas para alabar, cantarle al Señor. En Crónicas 15:6-2, yo los pongo para que ustedes los tengan como referencia, lo apunten, lo anoten allí.
Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. O sea, había que designar personas, no era cualquiera. Muchas veces pensamos que cualquiera puede ir a hacerlo, no. Tenemos que orar, tenemos que preguntar al Señor. Dice cantores con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. El rey David, él estaba viendo, buscando personas que tuvieran ese talento, que tuvieran esa disponibilidad de hacerlo, de cantar, de hacer. Y habían muchos nombres, habían hermanos, en el versículo 18 habían sus hermanos del segundo orden, de Zacarías, hablan muchos nombres. En el versículo 22 dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. O sea, hay líder de alabanza. ¿Por qué? Porque hay uno que entiende más que otro. No porque no sea bueno, sino porque hay uno que entiende un poco más. O sea, todo, imagínate cómo lo tenía organizado. Cómo él es la forma, yo digo, es como un modelo para nosotros ver cómo tenemos que hacer la alabanza al Señor. También el rey David se vestía de lino fino, dice en Primera de Crónicas 15, 6, 2, en el versículo 27, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Por eso la gente tiene que vestirse bien delante del Señor. Cuando tú te presentas bien delante de Dios, delante del rey, tú tienes que vestirte de lo mejor, de lo bonito, porque vas a adorarle, vas a alabarle a Él. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de los salterios y arpas. Iban llevando, saltando con alegría, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hacía. En Primera de Crónicas 9, 33, 34 dice, también había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exento de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. O sea, hay unos que ya eran fijos, ya estaban en alabanza fija. Y esa es la idea, que los alabadores, que todos los que cantan también, en este caso lo de la alabanza, también sean fijos, tengan un tiempo completo, entregarle al Señor. Pero todo eso Dios es el que dispone en el corazón. También en alabanza involucra el cuerpo, porque el rey David dice que danzaba. Involucra todo el cuerpo. Ya les expliqué lo que es la canción, lo que es la alabanza, lo que es la adoración. El rey David, lo que en el Salmo 103, del 1 al 5, él decía, ordeno alma mía que alabes al Señor, ordeno alma mía que no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Él estaba seguro que cuando adoraba delante del Señor, Él iba a recibir sanidad, libertad, Él iba a recibir todo lo que necesitaba. Y todo el cuerpo, en el alma, ¿qué está en el alma? En el alma está la voluntad, los pensamientos, las emociones, o sea que realmente nosotros sí tenemos que disponer nuestra voluntad. O sea, tenemos que ejercitar la voluntad. No está en nosotros. Muchas veces uno no está con el ánimo de querer alzar las manos o de querer saltar, pero tú te tienes que disponer, porque es parte. Nosotros somos instrumentos musicales. ¿Sí? ¿Sabían eso? Si el Señor dice que fuimos creados para adorar, por aquí hay un versículo que se los voy a mencionar. Dice que nosotros fuimos, Isaías 43, 7, yo los he creado para que me adoren y me canten, ¿qué? Alabanzas. O sea que el Señor nos ha creado para que lo adoremos y le cantemos. Entonces, para que en su presencia nosotros nos regocijemos, para que en su presencia le demos gracias. ¿Por qué? Entonces, o sea, yo digo, hay dos cosas. Bien, porque no conoces la palabra de Dios, por eso no alabamos y no le damos gracias al Señor, porque desconocemos la palabra o porque realmente no está en nosotros o realmente el Señor no se ha revelado en nuestros corazones. Porque de lo contrario, nosotros sí estuviéramos portando la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ser única.
y usamos todo nuestro cuerpo, como dijo aquí el salmista, usamos todo nuestro cuerpo, usamos las manos. Las manos es una señal donde nosotros vamos a es parte de instrumento, porque aunque nosotros no cantemos, pero si nosotros aplaudimos, estamos levantando ¿qué? Sonido. Estamos, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, estamos levantando nuestras manos, estamos aplaudiendo. Dice, batid las manos. Lo dice en Salmos 47:1. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Entonces, cuando nosotros aplaudimos es porque estamos alegres, es porque estamos dándole gracias a Dios. Entonces, si no aplaudimos porque no hay gratitud. Ahora, yo les pregunto, si yo los veo, los que vienen vienen siempre, o los que vienen por primera vez, y tú dices, yo estoy contento porque Dios me ha bendecido, me ha dado hijo, me ha dado una familia, yo no tenía nada, el Señor me ha transformado mi vida. Yo creo que principalmente porque hemos recibido la salvación. Estamos agradecidos. Entonces, Señor, gracias. Entonces no podemos, fue una iglesia avivada, no podemos callarnos, tenemos nosotros que avivar, tenemos nosotros que ser esos sacerdotes donde la presencia del Señor sea manifiesta. Eso es lo que está diciendo. Alzar las manos. También hay muchos versículos donde dice que hay que batir las manos. Dice en el Salmo 119, 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Alzaré mis manos a tus mandamientos. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, cuando nosotros realmente nos humillamos, ahí es cuando alzamos las manos. Las manos tienen un significado tan grande porque es cuando le decimos, Señor, es que yo no soy nada, tú eres todo. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos alzar las manos? Porque realmente estamos diciendo, señores, que el orgullo no me deja, porque ¿qué hago yo levantando las manos? ¿Qué van a pensar de mí? Eso es hablando el hombre interior. Nos da la pena, nos da vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir. Pero si estamos agradecidos porque Dios nos está bendiciendo, nosotros alzamos las manos, nos humillamos, decimos, Señor, aquí estoy, Señor. Entonces, hay algo que empieza a pasar. Lo mismo con los pies. Dice que el rey David saltaba y danzaba. Crónicas 15:29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando a David, al rey David, que saltaba y danzaba. Ella estaba mirando cómo el rey David ¿Cómo será que el rey David estaba saltando y danzando? Y no era un bailecito. Yo no digo que estaba dando un bailecito que todos lo conocemos, el bailecito dun dun. No era un bailecito, era una danza. La danza era dándose las vueltas. ¿Cómo sería? Era una danza moviéndose por todos los lados, sus pies. Bueno, y eso la mujer lo estaba viendo. ¿No les ha pasado cuando te ven y dicen, ven mi mamá haciendo aquí en la iglesia, la veo bailando, la veo haciendo eso? Mi mamá, mi marido, que nunca lo hacía. Hay personas que se sorprenden porque a lo mejor lo están viendo por primera vez. Están viendo que tu vida está cambiada. Están viendo que hay algo que Dios está poniendo en tu corazón para que seas libre. ¿Por qué? Porque trae una libertad muy grande al mover los pies. Dice en Salmos 47:3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Dice que Él someterá bajo nuestros pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pies tienen que ver. Cuando a veces las personas ministran, están aquí, están adorando al Señor en las vigilias, los domingos, y vamos a alzar las manos, vamos a mover los pies, no se mueven. Es como que no escucharan, pero yo creo que no es que no lo escuchan, pero yo creo que es espiritual. Como es un asunto espiritual de guerra, porque hay un mundo de guerra espiritual, entonces tú tienes que batallar, porque la Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, la lucha es espiritual. Eso dice en Efesios 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un mundo espiritual que se levanta o que se está levantando contra tu familia, contra tus hijos, contra el trabajo, contra el marido, contra las relaciones. Entonces tú tienes que batallar. Por eso estamos en la iglesia aquí. ¿Por qué a uno les va bien y a otros no? ¿Por qué a uno les funciona Dios y a otros no les funciona? Porque unos obedecen más que otros. Entonces lo que hay que hacer es
hacer lo que el Señor dice con respecto a la alabanza, a la adoración. Alzar las manos, alzar las manos. ¿Por qué cerramos los ojos? No es por otra cosa. Cerramos los ojos simplemente para no distraernos. Porque tú ves con un ojo y se me están viendo, que van a pensar de mí, que yo estoy aquí. No, cierra tus ojos. No importa, como hizo el rey David, no me importa lo que digan, lo que piense, pero yo cierro mis ojos y voy a adorar, voy a alabar, voy a saltar, hacer lo que sea. Yo lo he hecho todos mis 20 años o más que llevo con el Señor, toda mi vida desde que lo conocí. A mí nadie me enseñó esto que les estoy enseñando ahora. A mí me dijo, mire, levante las manos, ponga aquí. No, nadie me dijo eso. Fue después que yo aprendí, porque yo era nueva, yo venía del catolicismo. Y ustedes saben que uno en la iglesia católica va en misa, uno no hace nada, todo en silencio. Pues bueno, yo me hice una lavadora, hasta estuve en las danzas. Estuve en un grupo de danzas que armamos en la iglesia en ese entonces, con David y unos 4 más. Y empezamos a hacer toda esa danza, y hacíamos para abajo, y hacíamos para todos lados. Y fueron movimientos que uno dice, ¿pero dónde sacan esos movimientos? Bueno, el Espíritu Santo, Dios lo pone en el corazón, porque Dios es un Dios de orden. Tampoco no es ir a hacer cualquier cosa ahí, un paripé, no. Tú tienes que ir, es adorar en orden, porque mira al rey David cómo llevaba todo en orden, los músicos en orden, cantores bien, los buenos, los mejores, no eran cualquier músico, eran los mejores músicos que él tenía, que él sacaba. Entonces nosotros, asimismo, ahora que estamos conociendo y entendiendo, nos presentamos ante una batalla, porque esto es una batalla, y el Señor dice, mía es la batalla, en algunos casos dice, yo pelearé, esté quieto, pero en otros dice, pelea tú. Y muchas veces enfermos, estamos en casa, no queremos salir de la cama. Hubo una vez una persona que dijo, estoy con dolor de la cabeza. Yo le dije, ¿te vienes con el dolor de la cabeza? No, es que yo estoy vomitando, no importa. Con vómito y todo. Te vienes y verdad, llegó, entró a la iglesia y se le quitó todo. Fuera dolor de cabeza, fuera vómito. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Pues eso es como Dios se manifiesta. Otra vez pasó alguien que dijo, no voy porque es que tengo que irme a la ambulancia. Llamé ahora mismo y la ambulancia me viene a ver. Fue hace poco que alguien me dijo, y me vienen a ver en unos minutos yo a las 10, yo le dije, mira, alcanzas a la segunda reunión. Este dijo, me tengo que ir al hospital. Le dije, no, este es el hospital. Dijo, entonces se ríe, ¿no? Me dice, ¿de verdad? Me digo, sí, tienes que venir acá. Aquí es donde tienes que estar, porque aquí es donde el Señor sana. Dice que en las alabanzas de su pueblo, Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Y algo interesante que vemos que pasa que cuando el arca del pacto era llevado, el rey David lo llevaba, dice que él llevaba la presencia del Señor, estaba en la presencia del Señor y bendijo luego al pueblo. Porque más adelante dice que cuando ellos se gozaron, hay un versículo que me llamó mucho la atención, que dice que él los bendijo para que todos se vayan a casa, luego de haber adorado, luego de haber cantado. ¿Mm? Les dio pan. Le dijo, vayan todos tranquilitos a la casa. O sea, quiere decir que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, ocurren muchas cosas, sanidad, ocurre libertad, salvación, porque la gente también se salva, gente sin Cristo nueva que llega, así muchos se han convertido. Cuando llegan a la iglesia dicen, uy, la alabanza me sanó, la alabanza me liberó. Estuve solamente en medio del pueblo, en medio del campamento y recibí sanidad, recibí libertad. Algo pasó en mí que no les ha pasado eso a ustedes y que de pronto ya su vida les cambió. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba en medio de yo estoy dice, en medio de la alabanza de mi pueblo. O sea, Dios está manifestando, pero quiere esos sacerdotes que realmente le crean. Hay expresiones también, hay mucho que pongo, les puse aquí versículos, pero hay expresiones que también se usan, posturas para adorar al Señor. Dice Salmo 149:6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, la Biblia, y exalten a Dios con sus gargantas. ¿Qué quiere decir? Que hay que gritar. Cuando dice, ay, no, no grite, no se puede hablar en silencio, no abren ni la boca. El que está dirigiendo, digan un grito de júbilo. ¿Qué es júbilo? Júbilo es alegría, júbilo es, ¿qué quiere decir la palabra júbilo? Gozo, quiere decir alegría, que estás contento.
Y cuando tú levantas, cuando tú exaltas a Dios por lo que Dios ha hecho, tú le dices, Dios, gracias, tu voz alzas, abres tu garganta. O sea, abres tu voz. No es simplemente en la mente. No te puedes quedar con la boca cerrada. Y a veces cuando yo veo a la gente que digo, vamos a orar al Señor, vamos a cantar, canten, diga, vamos a darle gracias. No abren la boca. Tienen que abrir la boca, por favor, de aquí en adelante. Esta palabra es para ustedes. De aquí en adelante, abrir la boca. Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Hay tantas cosas por qué darle gracias al Señor. Mira, el hecho de que ya no eres el mismo de antes. El hecho de que tienes una familia que Dios te ha dado. Has pedido algo y el Señor te ha dado, te ha respondido. Algo, yo creo que algo Dios, cierra por un momento los ojos y acuérdate que algo Dios te ha dado. Aparte de la salvación, algo que tú has clamado, has dicho, yo quiero un marido y te ha dado. Un trabajo y te ha dado. De pronto un jefe nuevo, diferente te ha dado. Te ha cambiado una nueva casa, te ha dado un lugar para estar en este país. Algo. Entonces tú dices, Señor, yo tengo por qué darte gracias. Hay tantas cosas que nosotros estamos perdiendo porque el enemigo nos tiene por ahí medio confundido, que es lo que pasó con el arca del pacto. Se lo robaron porque en un momento dado estaban distraídos y se lo llevaron. Entonces, cuando nosotros estamos distraídos, sin darle gracias a Dios, el enemigo roba el gozo, roba la conexión con Dios. Y después no sabes dónde estás. Estás confundido, te quieres ir de la iglesia, no quieres estar más en la célula, quiero que me cambien de líder, quiero que me cambien de pastor, quiero irme a otro lado. No sabes a dónde ir. Dice, también Salmos 118:15, dice, se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Se entonan canciones de alegría. Postrados de rodillas, también es importante cuando nos postramos de rodillas. O sea, es importante venid, Salmos 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es importante la adoración cuando lo hacemos de rodillas. El rey David estaba en una situación muy difícil con su hijo que iba a morir y él dice que se fue y se acostó en el piso para adorar al Señor. Segunda Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo, adorando al Señor. Acostado en el piso, arrodillado, como quieras. Entonces muchas veces tú dices, pero ¿esa qué forma es? ¿Por qué tienen que arrodillarse? ¿Por qué tienen que acostarse? De la forma que tú quieras. Cuando tú estás en la presencia del Señor, es Él el quien te dirige, quien te lleva. ¿Por qué adoramos? 5 motivos por qué nosotros alabamos y adoramos al Señor. Para tener comunión con Él. Es muy importante. ¿Por qué le adoramos? Para tener esa comunión, esa intimidad con Él. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, dice 1 Corintios 1:9. Para darle gracias por la salvación que nos regaló, Efesios 2:8. Ustedes fueron salvos por gracia a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Dale gracias al Señor, o sea, por gratitud. Para conocerlo y confiar más en Él. Salmos 57:7. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza. Porque le adoramos. 4, porque es una orden, es un mandato de Dios. Por eso. Hebreos 13:15. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Siempre. No es una vez a la semana. ¿Y por qué hacemos la alabanza, la oración? Para hacer una guerra espiritual y Dios pelee por nosotros. Es importante porque en la alabanza y la adoración es la guerra que nosotros estamos haciendo continuamente. Esto es una guerra espiritual. No estamos como en la guerra que se encuentran en los países físicamente, pero esto es una guerra espiritual. ¿O no les parece a usted? Sí. Estando en casa, aquí mismo ya están con calor. Ay, que este calor. El frío, ay, que este frío. Es una guerra continua. No estamos satisfechos con nosotros mismos. ¿O no? Después salimos, ya me tengo que ir. Estamos insatisfechos con el tiempo, con el marido. No, este no es, con la familia, esta casa, este país, yo debo irme a otro lugar. Este no es el que me corresponde. Siempre andamos haciendo cualquier cosa. Entonces, o sea, siempre queremos amargarnos, digo, ¿no? Y amargar a otros también. Pero aquí vemos que es una guerra. Entonces, como es una guerra, tenemos que estar atentos.
dice en Efesios 6, 10, 17 que hay que ponerse la armadura de Dios, estar atentos, porque el pueblo se presentó continuamente. Se presentaron en algunas situaciones difíciles el pueblo de Israel, pero el rey David estaba buscando, aquí vemos algunos ejemplos donde el rey David buscó la presencia del Señor. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacía? Hay algunos versículos en Segunda de Crónicas 20:10, en Segunda de Crónicas 20:21, por ejemplo, hicieron un cántico de guerra y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. O sea que en medio de esa guerra hay alabanza, en medio de esa guerra hay adoración y hay también gritos de alabanza. O sea, tú tienes que gritar para que algo pase, para que algo suceda. Y cuando estamos callados con la boca cerrada, que solo canta el pastor, que el pastor es el que canta porque a él le escucha el Señor, eso no. Todos somos sacerdotes y el Señor nos escucha a todos, hasta los bebés, hasta los chiquitos. Por eso dicen que a los niños les ponemos a orar allí en los PKPC, que oren por sus hermanos, que oren por sus papás. ¿Por qué? Porque son oraciones genuinas. A los niños tú no le tienes que estar diciendo, oiga, vas a creer que está lloviendo o no. Tú le dices al niño, afuera está lloviendo y te cree. Él no se está pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Él te cree que está lloviendo. Entonces es fácil ponerle a un niño a que te ore, que no tanta cosa como uno que se pone a meditar y a pensar. Entonces ellos se encontraban continuamente en esta guerra, ¿sí? En Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Los grupos de los chicos de alabanza, por fin, si me ayudan. En 2 Crónicas 20, 17, 22, se encontraban, dice, en una batalla. Ellos tenían que intervenir, pero simplemente Dios les dijo, quédense quietos, le dice en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. No hagan nada. En el versículo 21 dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad. Solamente a través de un cántico fue ganada la batalla. A veces tú estás en una situación difícil, tú dices, no, esta situación me van a echar de la casa, del trabajo, no tengo salida. Te pones a cantar. Señor, yo te canto, voy a la vigilia, vengo el domingo, al lado. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo guerras? Porque no sabemos. Y nosotros somos esos instrumentos musicales. Por eso yo creo, y yo creo que es un tema muy largo esto de retomar lo que es la alabanza y la adoración, pero esto es lo que a mí me llamó tanto la atención. Yo creo que como iglesia nosotros conocemos y somos una iglesia que alaba y adora al Señor. Por eso para los nuevos, para la gente que viene por primera vez, que nos conozcan y sepan que se deben involucrar en la alabanza. Es importante porque así tú vas a vencer, tú vas a añadirte a ese campamento donde la presencia del Señor va a manifestarse y donde dice que en ese lugar es donde fue manifiesto, donde es manifiesta la sanidad, donde es manifiesta la libertad, la salvación. Y nosotros venimos con muchas historias, venimos con procesos que todavía necesitamos de parte de Dios nos ayude. Entonces, ¿cuánto más la alabanza, la adoración? Entonces, la alabanza, para recordar un poco, el rey David usaba los instrumentos, ¿no? Y yo digo que los instrumentos, obviamente somos nosotros, el cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo, porque nuestro espíritu también recibe esa conexión espiritual. Ustedes se acuerdan el pasaje de Saúl, cuando Saúl era atormentado en su espíritu, porque había un espíritu malo que lo atormentaba. Y dice que él mandó a ver al rey David para que le tocara, ¿cierto? El violín, le tocara un instrumento donde escuchara música y esa música lo liberara. O sea que hay músicas que te liberan.
hay músicas que te sanan. Por eso cualquier música no es ir a escuchar, eso es música de despecho cuando están ahí terminando una relación y van a escuchar esa música de que te fuiste, que me voy a matar porque tú ya no estás conmigo. Y en vez de llenarse de la palabra de Dios, lo que hacen es traer más tormento, y son demonios, son espíritus. ¿Sí? El espíritu, el cuerpo, nuestras manos, nuestra boca, nuestras gargantas, nuestros pies, que alaba el Señor con danzas, con saltos, y todo nuestro ser, cantando, dice, salmos a su nombre. Ahora nosotros hacemos nuestros salmos, hacemos los cantos. Por eso ustedes ven que yo los domingos me gusta usar los salmos, porque yo proclamo la palabra. Quiero que la palabra de Dios se siente a los corazones. Y eso nos ayude a nosotros, es para ayudarnos, no es otra cosa, no son esos ritos que tenemos que hacer continuamente los domingos, no. Pero yo sí creo que es para ayudarnos como pueblo a nosotros a conocer al Señor, cómo tenemos que adorar. Los alabanzas están aquí no para a nosotros empujarnos a que tengamos que alabar. No, ellos están aquí para guiarnos. Ellos nos guían a la presencia del Señor. Pero somos nosotros todos los sacerdotes que nosotros debemos meternos, estar en la presencia del Señor, llevar esa presencia, el arca del pacto, a un solo lugar. Y estamos en esta iglesia, en la CCI, aquí en Londres, donde nosotros tenemos que ver manifiesta ese lugar. Imagínate si todos nosotros tomáramos la posición exacta, quisiéramos todo lo mismo, que fuéramos a adorar en un mismo corazón, creyendo al Señor, adorándole. Bueno, eso inmediatamente, como decían, los muros caen. ¿Se acuerdan eso de Jericó, cuando cayeron los muros? Claramente le dijo Dios, espera, grita, anda, marcha. Y a la séptima vuelta, peguen un grito y caerán las murallas. Eso dijo el Señor en Jericó. Pero ¿cuántas murallas están ahí construidas en nuestras vidas que te toca solamente venir un día aquí a alabar y cantar y tú dices, ay no, que me duele la cadera, me duele la cintura, es que me duele aquí, me duele el pelo? O sea, todo nos duele. Pero yo digo, aunque te duela todo, con todo y eso, dijo, me gloriaré al Señor. Con todo y eso, te alabaré. Por eso el rey David dijo, yo no daré holocausto que hombre podía dar. Yo te daré un espíritu quebrantado, un corazón humillado delante de tu presencia. Señor, yo voy a rendirme delante de ti, porque eso es lo que tenemos que hacer. Son sacrificios de alabanza. No es lo que podamos venir a hacer. Porque qué rico que el sol viene. Imagínate ahorita porque está rico el clima, venimos. Pero cuando hace un frío, una nieve, con todo y eso, tenemos que venir a adorar al Señor. Así que nos vamos a poner de pie. Y yo sé que hay instrumentos, yo les decía a los chicos, les había pedido que nos hagan conocer un poquito de los instrumentos, porque todo eso tiene que ver, hay algo que nos inspira en nuestro cuerpo, como adorar. Cuando son esas músicas lentas nos inspiran, nos ponen como melancólicos, pero no nos pongan melancólicos, sino nos tienen que convertirnos en creyentes. Señor, yo sé que tú te deleitas cuando yo hago sacrificios de arrepentimiento. Un sacrificio, Señor, donde yo reconozco, Señor, que a veces cuando pensamos que cuando nos humillamos, estamos humillándonos a nosotros, nos sentimos humillados nosotros, pero no somos nosotros. Es realmente que estamos humillando el yo de cada uno de nosotros. Entonces yo le decía a los chicos los sonidos de cada instrumento, ¿no? Vamos a ver si me ayudan ellos. Por ejemplo, se escuchaba algunos de los instrumentos como muy antiguos, como el címbalo. Yo sé que me decían por ahí cuáles eran los címbalos, cuál era el arpa. ¿Cuál es el címbalo? A ver, para que conozcan aquí. Más o menos lo que ellos hacían. Los címbalos que resuenan, porque ellos tenían que resonar duro. No era como aquí nosotros obviamente estamos creciendo y bueno, que el Señor nos va dando más instrumentos. Pero yo creo que, ¿cómo sonaba? ¿Cómo sería para la guerra? Que ellos tenían que presentarse a la guerra. Decían, a ver, marchen. Y los címbalos que resuenan, a ver, marchen.
cuando tú dices, ahora las murallas caen, esas murallas de tristeza, de soledad, no. Esa tenías que ir creyendo, se tiene que derribar esa tristeza, tiene que derribarse esa falta de dureza, esa rebeldía de mi corazón, Señor. Tiene que salir ya. Y eso es lo que estaban haciendo. ¿Cuál es el otro instrumento? El salterio. El salterio es una guitarra que se tocaba con la parte para arriba, pero tócala un poco para ver cómo se escucha, que es de guerra, que vamos a la guerra. Todo tiene su ritmo y lo tendremos que ir viendo más adelante, que cada uno tiene su sonido, cada uno tiene su significado. Y tenemos otro, las cuerdas vocales, los sonidos de percusión son los pies, sonidos de percusión, ¿cierto? Pero tenemos también las cuerdas de viento, que son la garganta. A ver, Eli, cántanos algo, así de... Alaba a Dios mi corazón. Imagínate yo con una voz ahí. Alaba a Dios mi corazón. Vamos a hacer un ensayo en toda la iglesia, vamos. Alaba a Dios mi corazón. Aquí se vean las voces. Alaba a Dios mi corazón. Ellos dice con la garganta, ¿cómo sería que gritaban? Nosotros aquí estamos haciendo obviamente un paripé. Estamos aquí practicando, pero ellos ya eran de guerra, ellos iban creyendo en la presencia, eran esos sacerdotes que iban adorando al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. ¿Qué más tenían? ¿Cuál es el arpa? Hermosa el arpa. Esa era la que tocaba David, el rey David, para que los espíritus malos de Saúl se vayan. Eso quería escuchar Saúl. Te sentaría a escuchar ahí. Y luego teníamos el violín también. Aquí tenemos a alguien que nos va a tocar un poco el violín. Cuando iban a la guerra, cuando iban a Jericó, a rodear todo Jericó, iban sonando los címbalos, vamos a un solo todo vamos a ver cómo se escucharía en Jericó a la 1, a las 2 y a las 3, con canto, con todo. Alaba. Alaba a Dios mi corazón. Esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y práctica. Así que los invito todos los domingos, todos los viernes. Pero al pueblo, como nosotros no tenemos los instrumentos ahí, tenemos que las palmas. Hagamos toda la iglesia. Cuando hay ¿quién tiene un problema que quiere que se le vaya? Hay un problema que tú dices, sea cualquiera, no sé. ¿Tienen ya? Entonces, si tú tienes ese problema, vamos a aplaudir con fuerza para que entender que Dios rompe. Así. Así es. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos consideramos que hay algo que Dios tiene que sacar de nosotros y romper, no vamos a estar así, porque el diablo viene y nos roba la presencia del Señor, no se nos lleva. Se nos lleva el arca, la presencia de Dios. Nosotros, o sea, lo estoy diciendo simplemente para que ustedes entiendan la parte espiritual.
no es otra cosa. Pero si tú dices, yo quiero ser ese vencedor, yo tengo que aplaudir, Señor, yo sé que se va. Hay algo en mí, es mi fuerza. Todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces se tiene que ir el dolor, mi enfermedad, ese problema mental, ese problema emocional, el rechazo. Ese rechazo, Señor, esa adicción que tengo, por favor, se me va de mi vida. Y así tenemos que hacer. No, si vamos así, estamos viendo al vecino. No, cierra tus ojos. Yo a veces me centro así, digo, no quiero ver a nadie. Y no me importa que diga, como dijo el rey David, sí, que me diga lo que sea, le dijo a la esposa. Pero yo honraré al Señor. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.